Hola Lili, hace un tiempo que no nos encontramos, ¿cómo estás? Muy bien, Paz, qué rico estar aquí y contar con nosotros aquí para poder partir con este primer capítulo de este piloto. Muy bien, creemos que son tiempos muy desafiantes los que estamos enfrentando como sociedad y cada uno también como persona a nivel individual y queremos compartir las herramientas que a ambas nos apasionan del desarrollo personal, de la meditación especialmente, para poder sobrellevar de mejor manera estos tiempos. Así es, la verdad es que, por Dios, qué desafiante estos tiempos, ¿no? Necesitamos ahora, con mayor urgencia que nunca, estas herramientas que nosotros hemos ido trabajando durante tantos años para atrás y que, claro, te permiten como sortear mucho mejor, creo yo, las tempestades que nos estamos viendo enfrentadas. Así que nuestra idea es compartir con ustedes lo que hemos aprendido y algunos temas que creemos que son vitales para poder estar mejor en estos tiempos tan turbulentos. Estar mejor y también en la medida que estamos mejor podemos aportar a las transformaciones que se requieren. ¿Y con qué tema podemos empezar, Lili? Mira, Paz, hoy día creo que debemos empezar por el principio de los principios, ¿no? Y son justamente lo que se llaman los principios espirituales, que es básicamente cómo se rige el universo y de qué manera todo se ordena, al igual como se ordenan los principios que nosotros conocemos hoy día, como el magnetismo, como tantas leyes, ¿no es cierto?, que rigen el universo físico, también hay principios que existen para el universo espiritual. Y la verdad es que nosotros no los conocemos estos principios y por ende, al final siempre los estamos transgrediendo sin darnos cuenta. Por eso que creo que es tan importante que hoy día partamos con el primer principio espiritual, ¿no? Que es el que guía, de hecho, todo lo demás y que guía también, debería guiar nuestra vida, ¿m? Que es el principio de mentalismo o todo es mente. Ok, ¿y cómo partimos planteando este tema tan amplio y tan abstracto para Sí, ver cómo lo aplicamos en nuestras vidas cotidianas? sí, mira, uno la verdad que al principio, claro, es súper abstracto y inentendible, pero es muy práctico y la verdad que tiene muchas consecuencias en cómo uno vive la vida. Así que eso es lo interesante al final, no solo conocer estos principios, sino que saberlos aplicar en la vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a partir diciendo que este principio lo que nos dice es que todo es mente, es decir, nosotros somos una fuente de pensamientos y de energía que está conectada con todo el universo. Podríamos decir que eso sería como la gran conciencia universal, Así que es. nosotros somos una expresión de esa conciencia, ¿cierto? O de la gran fuente, como también se le llama. Así es. Nosotros somos como esa gota dentro del mar, que somos mar, pero a la vez somos gotas. ¿Sí? Y cuando uno entiende eso, la verdad es que cambia bastante las perspectivas de cómo se viven las cosas. Es decir, esto tiene mucho que ver también con la confianza y la fe, ¿no? Al final, la espiritualidad tiene mucho que ver con la fe, sin embargo, la espiritualidad no tiene que ver con la religión, ojo con eso. Obviamente la religión usa todos estos principios muchas veces, pero no necesariamente son lo mismo. Así que este principio general que habla de que todo es mente, lo que nos dice es que el universo es mente, nosotros somos mente y nosotros somos también co-creadores de nuestra realidad junto con el universo. Es decir, nuestras energías se conectan con aquellas del universo y somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Si te entiendo bien, Lili, entonces sería como cuando nosotros estamos en contacto con nuestro ser más espiritual o nuestro ser o nuestra divinidad, por llamarlo así, estamos en coherencia con esta conciencia universal. No obstante, en la cotidianidad, ¿cierto? Y sobre todo en estos tiempos, al parecer vivimos como totalmente desconectados o escindidos de esa conciencia o nuestra naturaleza o nuestra esencia también, que se le podría llamar. ¿Y cómo es que sucede? ¿Por qué sucede esto de que nos desconectamos? Muy buena pregunta, Paz, porque al final lo que pasa efectivamente es que como esto no lo conocemos, no confiamos tampoco mucho en nuestra intuición, ¿no? Y tampoco hacemos un ejercicio diario muchas veces de conectarnos con esa energía que siempre está presente en todas las cosas. Piensa que todo es energía. ¿M? Todas las cosas que observamos, nuestro cuerpo es energía,
la taza, las paredes, todo es energía más densa o menos densa. Y nosotros la verdad es que sí, nos olvidamos de eso, no lo conocemos como principio, y por ende no hacemos nada consciente como para irnos conectando con aquello que somos. Y tendrá que ver eso con que nuestros paradigmas más de la sociedad occidental tiene que ver con buscar este bienestar o felicidad afuera y desconectar, ¿cierto?, de lo que es la fuente más interior. Y por ello la crisis que hay hoy día de sentido y de felicidad, en el sentido de que sabemos que no está en los roles, que muchas veces creemos que ahí está, ¿no? La felicidad va a estar en los roles, o en el tema material, o en el dinero, o en el reconocimiento. Y como que la sociedad nos ha llevado a creer que no es muy valioso el estar conectado dentro. Claro, porque parte del hecho de que todo el mundo cree que en realidad estar en contemplación, por ejemplo, es no hacer nada, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, lo no es productivo, o sea, creemos que lo único que importa es hacer, ¿ya? Y en realidad, este otro concepto espiritual tiene que ver con el ser. O sea, de qué manera nosotros en realidad finalmente somos seres conscientes y que todo aquello en lo que nosotros creemos es lo que creamos. Ese es el principio básico de esta ley espiritual primera, ¿no? Ok, entonces lo que creemos, lo que se nos ha reforzado, que creamos, es que la felicidad y los logros están afuera. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, en la medida y que esos logros requieren esfuerzo, y por lo tanto yo tengo que hacer cosas, porque así como estoy, no estoy completa o no está bien, ¿sí? Así es. Sobre todo en el tema más, si hablamos desde género, desde lo femenino, eso está muy reforzado, que somos valiosas en la medida que. Así como es. que algo nos falta, sí. O algo está... Bueno, a todos creemos que algo nos falta, o sea que, y además que como que no todo, es suficiente, sí, que todo sucede, muy importante que creamos, o sea que si uno cree que todo sucede porque en el fondo es todo como aleatorio, o sea que no hay una mente realmente creadora, ¿no? Entonces, claro, nosotros estaríamos siempre al vaivén de la vida, no habría ningún sentido, y justamente lo que tú comentaste, la pérdida del sentido que hoy día tenemos, tiene que ver mucho con esto, con que nos desconectamos, con nuestra esencia, con nuestro ser. Ok, y pasa también, y yo creo que a todos nos ha sucedido, que voluntariamente no queremos conectarnos, sino que son las crisis, normalmente, las que nos obligan a detenernos, y como salir de esta rueda que agota, ¿cierto? Que es como esta ruedita del hámster que estamos siempre haciendo, logrando y nunca es suficiente, y estamos en una neurosis, ¿sí? Que total. Es de siempre hacer. Y cuando viene una crisis, lo que sucede es que, o una enfermedad, ¿cierto?, o una pérdida de rol importante, ya sea laboral, ejecutiva o familiar, ahí viene este detenerse obligatorio que se siente muy dolorosamente. Sí, pues. Sí, porque te enfrenta con esta ilusión que estábamos de que en el hacer íbamos a realizarnos, y realmente al parecer no va por ahí. No va por ahí. Y la verdad es que, claro, ¿qué nos pasa? Que de repente cuando hay una enfermedad, por ejemplo, tanto tuya o de un ser cercano, o inclusive una pérdida de un ser cercano, recién ahí tomamos conciencia que, oh, la vida no es eterna, oh, somos vulnerables, oh, esto podría acabarse, y cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Claro, y eso muchas veces, como dices tú, estamos en esta rueda de hámster y corremos y no nos damos cuenta que no estamos llegando a ninguna parte. Entonces, esto invita, nuestra reflexión de hoy día tiene que ver con invitarlos, ¿no es cierto?, a parar, a sentir, a ver que en realidad nuestra vida tiene un sentido mucho más profundo y más que lo externo. Y es muy simple, y es muy, sí, exactamente, es algo que al final, si uno se sienta y está ahí, digamos, en la reflexión de quién eres, ¿no? Esas respuestas a partida te llegan solas, o sea, ni siquiera vienen tanto de tu mente. Y justamente uno de los temas importantísimos de este principio espiritual inicial es que en realidad somos nosotros los que transformamos la realidad, ¿no? Al igual que, o sea, co-creamos, como digo, con el universo, pero en realidad todo viene desde adentro. Todo viene desde adentro, o sea, como somos adentro es lo que uno ve afuera.
Y ahí te refieres, Lili, me imagino, a esta capacidad de atreverse a desafiar como las imposiciones que nos pone la sociedad y seguir más bien la sabiduría o la intuición interna, Así pero es. que requiere cierta quietud, que requiere calma, porque esa finalmente sería como la brújula que tu ser es que tu ser anhela para realizarse o para cumplir su propósito en esta vida, digamos. ¿Sí? Sin duda. Y ¿sabes qué pasa? Que al final, si uno toma conciencia que tenemos tantas creencias limitantes, ¿ya? Que nos ha enseñado la cultura, nuestros padres, nuestros amigos, oye, con la mejor intención del mundo, ¿ya? Si nadie dice que esto ha sido, digamos, creado con alguna intención Ujú. malévola, ni mucho menos, sino que al revés. Es como hemos estado acostumbrados a vivir. Pero la gracia es que hoy día tenemos esa oportunidad y también tenemos la información disponible, como para empezar a cuestionar esas creencias que tanto daño nos han hecho, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que primero yo diría que es la tarea inicial es empezar a encontrar cuáles son esas creencias que te están limitando, ¿no? Dentro de ti y cuál es en tu mente, digamos, justamente porque como todo es mente, si a ti te implantaron una idea errónea de la realidad, obviamente toda la realidad no va a resultar de acuerdo a eso, porque en realidad nuestra vida, ¿no? Se va rigiendo para aquello en lo que creemos. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que la vida es difícil, que todo tiene que ser con el sudor de mi frente, que todo tiene que ser con mucho, mucho esfuerzo, eso lo que me lleva al final es al estrés máximo, ¿no? Porque, claro, solo así consigo resultados y eso no genera nada positivo en tu vida, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando tú estás estresado y hasta te puedes hasta morir, ¿no? Enfermar, claro que sí, Enfermar y morir. morir, pero la verdad es que creemos que eso, por ahí va la cosa. Y es porque tenemos la creencia que solo a través del esfuerzo podemos lograrlo. ¿Mm? Y para profundizar, antes de profundizar un poco más en esto de las creencias y cómo se nos han implantado ciertos chips, ¿cierto? ¿Te parece que hagamos una pequeña práctica y una herramienta para irles compartiendo herramientas prácticas de cómo detenerse, cómo conectar con tu ser más interno? Buenísimo, que hagamos eso. Bien, vamos a revisar una herramienta poderosa, simple, que se utiliza para cuando queremos bajar las revoluciones y conectar con nuestro ser. Se llama el control de la respiración o pranayama, ¿ya? Prana, que es la energía, y yama, que es el control. Esto es muy simple, pero a la vez tiene su nivel de complejidad. Lo primero es invitarlas a que adopten una postura cómoda. Esto quiere decir si están sentadas en una silla, apoyar los pies en el suelo. Lo más importante, si están sentadas en un futón, en un zafu, cruzar las piernas, pero lo más importante es la columna erguida, no apoyada atrás así, sino erguida porque tiene que ver con la atención. Vamos a hacer este control de la respiración y nos vamos a apoyar con este lindo sonido del cuenco de cuarzo. Y lo que vamos a hacer es los pranayama o control de la respiración utilizan la respiración para apoyar la atención de la mente o de la conciencia. Entonces vamos a hacerlo en los 4 tiempos, que un primer tiempo es inhalar largo profundo, yo les voy a guiar, después un segundo tiempo es retener, un tercer tiempo es exhalar y un cuarto tiempo es sostener sin aire en los pulmones, ¿sí? Vamos a repetirlo un par de veces. Entonces se sientan, columna erguida, pies apoyados, cuerpo relajado y vamos a comenzar inhalando por ambas fosas nasales, largo, profundo y consciente. Sostenemos con los pulmones llenos de aire a la máxima capacidad. Exhalamos por ambas fosas nasales, largo, profundo y consciente. Y en el cuarto tiempo sostenemos sin aire en los pulmones. Y repetimos. Inhalamos
largo, profundo y consciente por ambas fosas nasales. Sostenemos. Exhalamos largo, profundo y consciente. Y sostenemos afuera sin aire en los pulmones. Una vez más. Inhalamos largo, profundo, consciente. Mi atención va junto con la inhalación. Sostenemos. Exhalamos. Y sostenemos en el cuarto tiempo. Y una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Y sostenemos. Y nos quedamos unos segundos sin forzar la respiración, con una respiración natural, pero observando el flujo que entra y sale de nuestras fosas nasales. Es una manera simple para calmar el ruido mental, para bajar las revoluciones y para desacelerar. Gracias. Gracias, Paz. Bueno, oye, qué rico es poder tomarse esas pausas y yo recomiendo que se hagan varias veces inclusive al día, no solo una vez diaria, ¿no? Cada vez que uno se siente demasiado estresado, así que gracias, Paz, por eso. Bueno, ahora vamos a ir comentando lo que estábamos hablando, esto de que toda la realidad en realidad corresponde a alguna creencia y algún pensamiento, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que no nos damos cuenta que esos son los que nos están generando las consecuencias a veces indeseadas, ¿no? Porque uno no siempre lo está pasando bien, obviamente, eso es una realidad, pero rara vez nos detendemos a pensar por qué algo que queremos no está resultando, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera hacer cambios ahí. Ahí me vienen hartas preguntas y reflexiones, porque siento que estamos tan seteados, tanto hombres y mujeres, en lo que se espera de nosotros, qué es lo que se espera que nosotros hagamos, y que eso a veces no tiene nada que ver con nuestro sentir más profundo, ¿ya? Lo puedo hablar en primera persona, eso. Y es muy difícil, o se requiere de mucha lucidez y confianza interior, porque normalmente esto aparece cuando eres muy joven, como las expectativas que tienen los otros respecto de ti, legítimas por los demás, ¿no? Todo tiene un contexto cultural, pero que hay una disonancia con lo que tú sientes que es para ti. Y no todas las personas pueden hacer seguir esa como lealtad con el propio llamado interno, por lo que veníamos hablando, porque eso requiere conexión interna, requiere confiar en tu intuición, en tu sabiduría intuitiva, y eso no ha sido hasta ahora muy valorado socialmente, sino que más bien es lo que nos dicen que tenemos que hacer, etc. Y también eso por un lado, y lo otro reflexión que me viene es, siento que hay tanto dolor y hay tanta herida, ¿no? en las personas, y conflictos relacionales, de vínculos, y también lo que tú decías, Lili, entender que nuestros padres, lo que sea, nuestros referentes que nos entregaron estas creencias o nos transmitieron, no hay una mala intención en ello, a menos que haya una patología claramente, pero no hay una mala intención, sino que era lo que desde ese estado de conciencia
se esperaba o se pensaba que era mejor para nosotros y que no necesariamente tenía que ver con lo que a uno le acomodaba. Pero también creo que nos perdemos y nos quedamos muchos años enfrascada en esto de la herida y en lo que fue o lo que no fue, etcétera, etcétera, y nos cuesta mucho salir de ahí y conectar realmente con nuestro potencial, con nuestra sincronía, con esta energía universal que decías tú, que es lo que finalmente nos rige. Así es, Paz. Mira, yo te diría que uno de los temas que yo encuentro súper importante para avanzar es dejar de culpar tanto a otros como a nosotras mismas por aquello que hicimos o dejamos de hacer. ¿Mm? Creo que eso tiene un valor en la medida que, claro, aprendemos de ello, ¿no? Pero eso también que lo hagas en el minuto siguiente en que sucedió alguna consecuencia indeseada. Sin embargo, no es bueno ir arrastrando esas mochilas para adelante, porque al final se transforma en un peso muy difícil de soportar. Creo que igual es difícil a veces soltar esas mochilas, ¿no? Pero en el fondo, en la medida que nosotros nos hagamos cargo de qué pensamos, o sea, tomar conciencia realmente de qué es lo que estamos creando con nuestro pensamiento, y eso siempre sucede en el aquí y en el ahora. Eso es muy importante tenerlo presente. O sea, no sirve pensar hacia atrás ni hacia adelante, ¿no? Porque de partida los planes muchas veces nunca suceden. Lo mismo que los temores muchas veces que nosotros tenemos respecto a cosas que podrían llegar a suceder, ¿no? Es como el 90% de las veces esos temores no se cumplen. Y tanta Entonces, energía mucha que se pone energía, en ello, mucha ¿no? energía se desgasta, yo diría, Uh-huh. tanto en ir hacia atrás con la culpa como ir adelante con la angustia, Y ¿no? con el control, de Y tratar de tratar de controlarla. controlar, ¿no es cierto?, las consecuencias, cosa que tampoco es factible porque en realidad estamos en un mundo cambiante, hay que irse adaptando y cada situación tiene su propio mérito y tiene su propia enseñanza. Entonces yo diría que para mi gusto, uno de los temas que a mí más me ha servido en la vida para poder ir avanzando es ver de dónde vienen, ¿no? Aquellos problemas o consecuencias que estoy teniendo hoy día, pero no desde el punto de vista de, como digo, de echar la culpa a nadie, sino que qué es lo que yo hoy creo. ¿Mm? O sea, hoy creo en que es necesario, por ejemplo, no sé, hacer un tremendo esfuerzo para poder conseguir un resultado, o hoy día creo en realidad que el dinero es algo que es muy escaso. Ese es un típico pensamiento limitante, ¿no? Que el dinero es muy escaso, entonces a mí en realidad no me va a llegar o me va a llegar muy poco, o estoy siempre en el mundo de la escasez. O que las relaciones y que el amor es algo como naif, ilusorio, romántico, y que no soy merecedora de vínculos que sean nutricios y vínculos que sean amorosos. Es la confianza que requiere el amor. También podría ser sí. Otra creencia otra limitante. creencia limitante. Así es. Mira, dependiendo de las consecuencias que uno está teniendo en la vida, hay que ahí empezar a reflexionar sobre cuáles son mis propios pensamientos y mis propias creencias para finalmente descubrirlas, porque siempre están bien ocultas muchas veces, ¿no? Son cosas muy inconscientes, no son conscientes. Y por ende se quedan ahí pegadas en la medida que no las trabajemos y no las descubramos, porque es como que están escondiditas, ¿no es cierto? Y tratan de camuflarse muchas veces, no quieren que las veamos, porque si las vemos, vamos a entonces a empezar a ponerles luz y ellas se van a tener que disolver. Ay, me encanta lo que dices porque creo que la espiritualidad tiene un sesgo o un prejuicio que no le hace bien, que esta espiritualidad más light, de que todo es como expansivo, bonito, fácil, y lo que tú estás hablando de hacer consciente creencias limitantes tiene la profundidad de que esas creencias limitantes normalmente no vienen así como solas, aparecen en nosotros, sino que normalmente vienen arraigadas en patrones, en tus sistemas, ¿no? En tus árboles, en tus dinámicas familiares, que efectivamente es muy difícil hacerlas conscientes porque eso tiene consecuencias, como por ejemplo cambiar patrones de funcionamiento que no te acomodan, con todo lo que ello implica, rechazo, enjuiciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entramos en lo que creo que es muy valioso, que es esta espiritualidad más profunda, que es, como tú bien decías, darle luz a esos aspectos que están muy enterrados, por sesgos, por lealtades, por lo que sea.
por miedo, porque nos da miedo que se nos desestructure la vida. Legítimamente está bien sentir ese miedo, pero no que te coarte y te condicione tus posibilidades de tener una vida más libre y más plena, donde tu potencial pueda desplegarse y estar en sincronía con este movimiento universal que cuando se logra, y yo sé que esto suena como casi imposible y mágico, pero no es mágico, cuando estamos en sincronía con ese movimiento universal, es que se empiezan a manifestar las situaciones que nosotras magnetizamos y que son para nosotras, ¿no? Tal cual. Y las que no son, se alejan, se caen, se esfuman de alguna manera. Es milagroso, la verdad que es milagroso. Si uno se conecta con esa energía divina, con tu propio ser, con tu esencia, y increíble como al elevar inclusive esas vibraciones, porque también vamos a ver otro principio que es la vibración, todo se sincroniza con uno, y te aparecen las personas adecuadas en tu vida, te aparecen las circunstancias luminosas, y por otro lado también es al revés, o sea, se alejan aquellas que no son, que no deberían de estar tan cercanas, digamos. Y todo esto requiere, obviamente, valentía, ¿sabes, Paz? Todo lo que tú estás diciendo, igual, claro, hay que ser valiente y hay que saber que todo cambia. Si nosotros creemos que nos tenemos que quedar siempre en la zona de confort y que nada tiene que cambiar, yo creo que no avanzamos, ¿no? Ese es un miedo muy importante y bueno, vamos a ver todo un capítulo sobre los miedos, así que... Y no avanzamos y además hay una sensación interna que siente tu cuerpo de estar insatisfecho o de esa falta de sentido de propósito, que es tremenda, que yo lo defino siempre como estar un poco muerto en vida, Sí. que estás en un automático desconectado de ti, desconectado de esta fuente universal y que te deja una sensación muy de mucho vacío Sí. y de tristeza. Sí. Y ahí tal vez sería interesante, Lili, hablar un poco de cuáles son las herramientas que sirven o que a nosotras en nuestra experiencia nos han servido para ir a hacer conscientes estas creencias limitantes, estos fantasmas, todo, como queramos llamarlo, y que son tan valiosas y que independiente de la tradición de donde uno las reciba, son más o menos las mismas, ¿no? Que es como para poder hacer consciente algo, primero hay que detenerse, hay que generar calma, ¿sí? Y esa desaceleración a veces no es tan fácil ni tan agradable. Sí, como la respiración que acabamos de practicar. Como este ejercicio de la respiración consciente, sí. Como por ejemplo practicar lo que en la meditación en una primera etapa es focalizar la atención, que tu mente no vaya siempre en la ruedita del hámster, sino que tú aprendas a focalizar y estabilizar tu mente para que cuando vengan esos condicionamientos y todos esos estímulos externos, tú puedas de alguna manera mantenerte en tu centro y no dejarte arrasar por estas situaciones. Y lo otro, que ya es en un nivel más avanzado de meditación, es poder hacer frente a estas creencias limitantes o a estos patrones que tenemos limitantes, sociales, familiares, etcétera, y que ahí viene la parte más dura porque eso sin duda conlleva dolor, porque conlleva desafiar patrones, tendencias, etcétera, y tener la valentía y el coraje de sostener eso, con todas las pérdidas, entre comillas, que yo pueda aparentemente generar. Pero ¿sabes qué? Eso tiene también un premio enorme. Yo creo que es necesario, digamos, a veces desafiar esos paradigmas para conseguir finalmente sentirte cómoda y estar en paz contigo misma, en calma y ser como congruente e íntegra con lo que realmente eres, ¿no? Yo creo que el desarrollo espiritual tiene mucho que ver con la integridad de quiénes somos como personas y de qué manera nosotros expresamos y manifestamos exactamente lo que somos, ni más ni menos, ¿no? Y somos diferentes, por supuesto, a todo nuestro grupo familiar, somos diferentes a todos nuestros amigos, somos diferentes de todo, pero también somos iguales a la vez. Exacto, todos buscamos la felicidad, la armonía, la plenitud. Y es lo que antes se conocía en psicología como ser la oveja negra. Sí. Pero que yo le llamo la oveja distinta y que es tan necesaria y que creo que en estos tiempos es tan necesario tener estas conciencias más despiertas o que están mirando desde otro punto de vista para salir de
del rollo en el que estamos metidos, de tanto sufrimiento, de tanto desgaste, de tanta neurosis, de tanta codependencia de los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué pasa? Se puede y está al alcance de todos. Eso es lo maravilloso. Yo te diría que nadie está exento de poder vivir una vida más plena, más consciente, más en paz. ¿Por qué? Porque estamos hechos de eso, en realidad. Y como dijimos al principio, nos hemos ido olvidando de ese origen, ¿no? De esa esencia primordial que somos todos la misma gota del mismo océano. Pero a la vez, claro, somos distintos, ¿no es cierto? Y cómo nos vamos manifestando a través de nuestras vidas. Es lo que hace distinto a cada uno de nosotros, porque tenemos cada uno distintos desafíos. Y volviendo un poco a lo que es este primer principio, yo diría que una de las formas de identificar qué cosas son las que hoy día tenemos que hacer luz y tenemos que ir a indagar en nosotros mismos, es ver en qué ámbitos de nuestra vida hoy día las consecuencias que tenemos no son las que nosotros consideramos cómodas, o no estamos cómodos, no son esos resultados los satisfactorios para nosotros, ¿no? Entonces, a partir de los resultados, que son finalmente las consecuencias, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hemos ido generando en la vida, es que podemos descubrir las causas. ¿Mm? O sea, esto tiene una correlación que uno, como no conoce las leyes, no sabe que está todo íntimamente correlacionado. Por ende, todas las consecuencias que no nos parezcan adecuadas o que no son satisfactorias tienen causas, ¿ya? Y si uno cambia la causa, cambia inmediatamente la consecuencia. Y eso sí que es una ley, pero que se cumple siempre. Pero esas causas están en el interior de nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, para poder primero identificar, ¿no es cierto?, dónde están esas causas que no entendemos, que están ahí, que son inconscientes y que tenemos que ir a descubrir, partamos por hacer un listado de todas aquellas situaciones en la vida en donde nosotros consideramos que no nos está yendo, digamos, con un resultado adecuado o un resultado que nos haga felices, plenos, que nos haga estar en paz. Y cuando veamos cuáles son esos resultados, vamos a poder ir a identificar en cada uno de esos resultados algunas causas que podrían estar haciendo, ¿cierto?, que no se produzcan los resultados adecuados. Y ahí me conectas, Lili, con otra herramienta de la meditación poderosísima y que permite transformar estos desafíos de transitar situaciones o causas o creencias que en los cuales hemos estado inmersos y transformarlos en algo positivo, que es la compasión. La compasión creo que es como la herramienta más potente que nos permite, cuando entramos en este trabajo reflexivo en el cual tú nos estás invitando de ir a mirar las causas de por qué es que no tengo pareja, por qué es que no me va bien en mi profesión, por qué es que no estoy pudiendo expresar mi propósito, etcétera, 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 por qué mis vínculos están quebrados o conflictivos. Sí, o por qué logro todo y sin embargo no soy feliz. Claro, por ejemplo, claro. Peor aún, ¿no? Ahí la compasión creo que tiene una tremenda fortaleza de ir a ser más amoroso en este camino, de un camino de amorosidad que dista mucho de lo que normalmente hacemos, que es el enjuiciamiento, que es la crítica, que es la culpa, ¿cierto?, hacia los demás o hacia uno mismo, ¿no? Tiene una correlación directa también eso. Y la amorosidad que tiene la compasión o esta bondad amorosa, el loving kindness que se habla tanto, tiene que ver con ver a los demás en sus limitaciones también, no con una mala intención, y cómo eso también se refleja en nosotros, pero amorosamente abordarlo. Y desde ahí elegir conscientemente transitar hacia otro estado. O dicho de otra manera, sembrar otras semillas, ¿no? Que nos generen frutos distintos. Así es. Y la compasión, que es un tema profundo, precioso, creo que lo podemos ver en una próxima sesión. Sí, porque es una herramienta fundamental para hacer este despertar de conciencia. Y la compasión parte por uno. Uno tiene que tomar conciencia de cómo también tratarnos bien, ¿no? Porque muchas veces uno trata mejor a los demás que a uno mismo. La verdad es que la mayoría de las veces. Y eso tenemos que cambiarlo. Por algo el Maestro Jesús nos dijo, primero en el fondo, ámate a ti, ¿no? Ama a Dios, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas, ámate a ti mismo y
ama a los demás como a ti mismo, como al prójimo. O sea, pasa por nosotros. Si tú no tienes amor hacia ti mismo, si no tienes esta compasión, difícilmente vas a poder ser genuinamente compasivo. Uno puede creer que está siendo compasivo con otros, pero en realidad lo hace en una forma que no es tan real. Si es que no parte desde tu propia compasión contigo mismo, desde tu propio amor y tu propia autoestima. Así que ese también es todo un capítulo que vamos a trabajar. Pero podemos terminar esta primera sesión con un ejercicio de respiración como lo estábamos haciendo, pero ahora le vamos a agregar contenido de autocompasión hacia nosotras mismas. ¿Te parece? Me parece. Bien, para terminar esta primera sesión, vamos a continuar profundizando en el control de la respiración, pero ahora le vamos a agregar un contenido de compasión. Entonces vamos a retomar la postura con los pies en el suelo, con la columna bien erguida, ¿cierto? En una postura de atención consciente. Y junto con la inhalación, el sostener los 4 tiempos, ¿no? Del pranayama, la exhalación y el sostener afuera, vamos ahora a agregar energía amorosa en la inhalación para nosotras mismas. Y la energía amorosa la podemos generar pensando en una persona que naturalmente nos genere amor compasivo. Normalmente es un hijo, una pareja, tu mamá, alguien que te cuide, te proteja, esté preocupada de tu bienestar, ¿sí? Vamos a pensar en una situación con esa persona y vamos entonces a inhalar, largo, profundo, consciente, inhalando toda esa energía amorosa y bondad amorosa que nos llega de esa persona hacia nosotros, reteniéndola dentro nuestro y exhalando toda nuestra tensión, dificultades, falta de amor, amorosidad hacia nosotras mismas. Exhalamos y nos quedamos ahí unos segundos para de nuevo, conectada con esta energía amorosa, la inhalamos largo, profundo, sintiendo cómo entra por nuestras fosas nasales, baña nuestro corazón, nuestro chakra del corazón y llena nuestro cuerpo de ese calorcito que tiene la amorosidad. Retenemos y exhalamos toda tensión, falta de amorosidad con nosotras, toda dureza, toda rigidez que esté en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y nos quedamos allí nuevamente para conectar con esta amorosidad. La inhalamos sintiendo cómo entra no solo por nuestras fosas nasales, sino también por todos nuestros poros de nuestro cuerpo, moldeando, flexibilizando, dejando nuestro cuerpo calentito, flexible, suave. Retenemos y soltamos toda tensión, toda rigidez, toda aversión. Y una última vez, inhalamos largo, profundo, consciente, llenándonos de bondad amorosa, de energía amorosa y compasiva para nosotras mismas. La retenemos, sostenemos y exhalamos. Ahora sí, calma y tranquilidad. Y nos quedamos ahí unos segundos disfrutando de la calma, del calor, de la ternura, de la bondad amorosa para con nosotras mismas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Sí, muchas gracias. Nos veremos. Espero que hagan la tarea, sí. Vean cuáles son sus consecuencias y ahí van a descubrir algunas cosas. Chao. Chao, gracias.